No, hombre. Mira, Michael Jordan es un jugador de básquet. Y nada, un tío ha entrado en su mansión antigua y nos va a hacer un videito. Está en inglés. Pondremos los subtítulos. Está bien traducido. Known as the Windy City, Pero bueno, the second nosotros city. nos la pela y lo vamos comentando tal y como lo veamos, ¿vale? Menor que Thank you, 3 y Manuel. Manta Ratón. Hola, buenos días, mi amor. ¿Cómo Grande, estás? ¿Cómo perro. están toda la gente hermosa del chat? ¿Y cómo estás, And la the city bellas of big moderadoras? ¿Qué shoulders. tal, Grande. Menor que 3 y Manta Ratón? Los Today- quiero a No todos. quieres liarte con alguna de mis moderadoras, ¿no? Siempre dice, ¿dónde están las guapas, las mods guapas, no sé qué? I can think of no bigger shoulders than those of one of Chicago's greatest sons. Vale, aquí hace como una introducción de Michael Jordan, ¿no? ¿De quién es? Esto nos la va pelando y vamos a ir ya a la mansión. ¡Qué guapo!, ¿no? Claro, a ver, él tenía el número de camiseta de 23. ¡Hola, verga! ¿Qué coño es esto, tío? La puta mansión de Michael Jordan, hermano. ¡Qué miedo! Tío, ¿qué hay que hacer para conseguir esto? Sí, ser jugador de básquet es uno de los más importantes, pero de verdad no hay ninguna sugar mami que tenga dinero y que me pueda comprar esto. Esto es flipante, ¿eh, chavales? Hostia, tiene un mini básquet, una mini cancha. ¡Hola, qué guapo!, ¿no? Oficina de Michael. Dios, pero ¿qué es esto, tío? Me cago en la puta, qué envidia, me siento pobre. El volumen, Álvaro, perdón, le bajo. Guau, cómo se ve por la noche. Este es increíble, gente. ¿Cuánto creéis que está valorada esta mansión? ¿20 millones? Por ahí más o menos, ¿no? This estate is Ahora también te digo, ¿podríais vivir aquí? A mí me gusta mucho, ¿no? Pero claro, yo para vivir solo, la verdad que no me veo viviendo solo en este pedazo de casa, ¿no? Oye, que pues si me la regalas yo te la acepto. Pero tú imagínate, una persona aquí viviendo, o tú y tu pareja. Esto es para vivir tú, tu pareja, tus 5 hijos y tu suegra. located in Highland Park, which is a city just outside of Chicago. Vale, ¿esto está en Chicago? We have numbers 23 on the gates, Guau, which es says que esta entrada, tío. Esta entrada es de una carretera normal y corriente. it all, and those gates open up to a long, elegant driveway lined with trees. Es increíble. And that driveway brings you to this point where we Creo have que por ahora tiene pinta de que va a ser la mejor mansión que he visto yo en toda mi puta vida de YouTube, ¿eh? the motor court. They have brought over 150 trees to 150 line this árboles, property, chaval, so it feels very plantado por secluded, alrededor very private. de la mansión. And we have the entry of this property here. This section opens up to the first part of the Es que mira el campo de golf, el césped cortado. grounds where we have the putting green, and this motor court continues on this side and takes you to the guest house and the basketball court, Vale, hay una casa de huéspedes, ¿eh? which we will see Para la later in suegra. the tour. You have access to your garages here, parking Hostia, pero esto es muy GTA, cabrón. areas, and coming to this section, we have the paved motor court. Properties landscaped beautifully, and that's the front door right there. Now, before we get into the house, I want to talk about the specs of this property. Especificaciones, ¿cuánta hectárea creéis que tiene esto? Yo no controlo mucho de metros, ¿eh? La verdad. Mi padre es un puto crack. Dice, de aquí a aquí habrá unos 4 metros. Y yo digo, tío, ni puta idea, la verdad. Pero ¿cuánto creéis que hay? We have 9 bedrooms, 9 dormitorios, 15 baños. Completo, 4 medio baños. Es decir, 19 baños, por así decirlo. 15 full, 4 half baths, approximately 56,000 5.500 metros cuadrados habitables. square feet of interior space, built on a 7.39 3 acre lot, hectáreas. on the Madre market mía, for tío. 14 million Madre mía, tío. Madre mía. 800 14 millones. ¿Y yo he dicho cuánto he dicho yo? ¿Qué dije? ¿Cuánto dije? ¿20 millones? 55 Oye, pues no, a ver. 14 millones a la venta. Me pasa un poco, la verdad. $5,000. 6 millones de más. And again, I want to give big thanks to the listing agent, Catherine Malkin,
listing Pero brokerage esto se lo podrá comprar a alguien, tío. Compass, Mr. Jordan's team, and Mr. Jordan himself for allowing us to do this tour. And now, let's go inside. Bueno, esa zona es fea, ¿eh? Uf, esta zona... A ver, veo mucho salón, poca tele, ¿eh? We're gonna start our tour with the entry of this property, nice and spacious. I really like this curved glass block wall, bringing a ton of Vale, esta es la entrada principal, ¿eh? Está guay, ¿no? Aunque a mí a lo mejor estos cristales no me ceban mucho, ¿eh? Parecen como de... No sé, de pobre, ¿no? En plan, una casa tan rica y estos cristales. natural light to the Raro. space, marble floors throughout. We have the staircases going up to the second floor, and these staircases are connected to each other through the bridge that is Buah, que tú ves esta entrada, hermano. ¿Qué es esto, tío? Mira el suelo ahí, brillantito, y doble escalera para acceder a la planta de arriba. Buah, qué guapo, hermano. right above me. And now we have these steps taking us Esto to es the feo, formal living ¿eh? room Esto es feo, feo con cojones, ¿eh? Y esa lámpara no la he visto yo en mi puta vida. ¿Esto qué es, tío? area. I Esto really like feo. the volume here. You have your first seating section ¿Pero qué dices? ¿Vosotros veis lindo esto, tío? on this side, Esas cortinas de abuela. leather couches and chairs. ¿Y esa Secondary alfombra? seating section on this side, walls of glass zona no me bringing a gusta, ton of ¿eh? natural light and facing the relaxing views of the trees and surrounding landscape. Además, creo que si viviera yo aquí, yo creo que esto jamás se llegaría a utilizar, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor para sentarte y decirle a tu mujer, chiquilla, ¿cuándo te vas a terminar de maquillar y arreglar, Soso? Que estamos esperándote los 5 hijos y tú. Y yo. We have hardwood floors ¿Sabes? Para decir, venga, vámonos. on this elevated section here. Porque otra And I cosa- want to point out these unique wall sconces. These were made from mufflers, which is super cool. Overall, great space. I love Tengo the la alerta parada, la pongo ahora luego, ¿vale? Gracias por la sub, Naya. volume here. You have curved lines throughout, mood lighting. It's just a great space that sets the tone as you walk into this property. Mood Una pregunta, ¿vosotros gustan mucho las casas con esquinas o que sean medio redondeadas, como esta? ¿Sabes? Por ejemplo, aquí no hay esquina, todo es como semicircular todo, ¿sabes? Me gustan estos tipos de casas, tío. lighting. It's just a great space that sets the tone as you walk into this property. Now, I want to take everybody back to the entry. On the left wing, we have few rooms. Vale, that a la we're gonna izquierda hay see in algunas a bit. habitaciones. On A my ver. left-hand side, we have the staircase going down to the lower level, and we Ah, mira, esta, la escalera de ahí, de encima de mi cámara, llevan al garaje. have this door opening up to the library. Off of the entry, we have a small seating area, beautiful millwork. I really like these A ver, leather guapo está, pero ¿esto tú lo vas a utilizar en tu casa? wrapped shelves. Right in the center, we have the fireplace, marble clad, hardwood floors throughout. Ahora, And la chimenea está guapa, ¿eh? La chimenea está muy guapa. on this side, we have the wet bar. If you want more of the clean, minimalist look, you can actually use these pocket doors to close off this section. Next to the wet Hostia, qué guapo eso con las puertas cerradas, ¿no? bar, we have a half bathroom, all clad with marble, fabricated vanity ¿Eres consciente que este baño puede valer la mitad de tu casa? design that looks gorgeous. And coming back here, right in the center of the room, we got this stunning conference table, leather chairs, Bueno, una sala de reuniones, bastante guay todo, ¿no? Además lo tiene todo a mano. Una chimeneita, otra vez no hay esquina, en plan esto semicircular con ventana, guapo. Tienes aquí, bueno, aquí pone unas cuantas bebidas y todo el rollo. Y está aquí tu reunión, te levantas, lo coges y vienes aquí de nuevo. Está guay, ¿eh? La verdad, está guapo. Lo único que no me convence a lo mejor es el corte de este suelo a este. modern light fixture above, and we have No, all es these raro, picture ¿no? windows facing the grounds and the potting green, which we will see later in the tour. Now, within the library, we have two offices. We have the first one starting Vale, dentro de la here. biblioteca hay dos despachos. A ver. Built-in desk setup, modern light fixtures above, wall sconces, and this side faces the motor court. Now, coming Hermano, quiero mi puto setup allí. back to the library, again, picture windows, and on each side of this section, we have casement windows if you want to bring some ventilation to the space. Now, this is why Tío, esto es una locura, we ¿eh? have the second Qué office. envidia. Comes with a keypad entry, and this one is actually Mr. Jordan's office. Come on in. This is an incredible Chavales, mira, yo para qué quiero una oficina, para nada, porque soy una puta mierda, solo quiero mi setup para jugar Valorant, ¿vale? Pero es que yo tengo este despacho y lo utilizaría, yo qué sé,
para hacer la lista de la compra, hermano. Para sentarme y hacer la lista de la compra. Porque, ¿para qué? Pero tú has visto esta puta caja fuerte, que está guapísima en blanco. El color de la madera. Espectacular. Incredible space with No, hardwood es la puta mejor mansión que estoy viendo, ¿eh? floors, custom desk here with unique angles, modern light fixtures above, and on this side we have the built-ins, fridge, open shelving, TV in the center, and we have these picture windows facing the putting green. El campo de golf. Esto, tú y yo sabemos que lo tienes en tu casa y jamás lo vas a utilizar. Una vez con tus amigos y te vas a aburrir. I can't believe I'm saying this. We're in Mr. Jordan's office right now, and it feels amazing. Yeah, this is really incredible. He's one of those larger than life figures, and it's kind of surreal to be here, you know? Absolutely. But he's so ingrained into American ¿Cuántos culture in so años many tiene ways. ahora mismo Michael Jordan, worldwide. chavales? Yeah, worldwide. I mean, I grew up watching the Bulls with my dad. I'm sure you spent a lot of nights with your ¿Estás dad hablando un watching poquillo de them. él? This wing, I want to now take everybody back to the entry so Vamos de nuevo a la entrada. we can continue our tour on the other side. Right next to the formal living room, we have the dining area. Hostia, qué cosa más rara, ¿no? Esa mesa, qué mierda es, tío. Se me caen todas las migas del pan al suelo. Polished stainless steel chairs with leather mesh on the inside, contemporary chandelier Es muy raro, ¿eh? above, glass displays. 60 años tiene. And this dining table is called the Baghdad table. There are only 10 of these in the world, and it represents the city grid Ah, esta es la ciudad de Bagdad. of Baghdad, which is super unique. We have toured a lot of homes on this A ver, es una mesa que está claro que esto mínimamente puede costar 12.000 euros. channel. This has to be the most unique dining table we've ever seen. I agree. And also, speaking of the table and the furniture, all the furniture A ver, para comer, no, la veo fea. Pero, como decoración, en verdad sí, ¿no? Si no la utilizas, está bien, ¿no? Y te la marca y vienen tus colegas y ellos saben que esta es la ciudad de Bagdad. in this house comes with the sale of this property. The only catch is furniture can never be resold. But other than that, whatever you're seeing in this store, you get with the purchase of this home. So I wanted to mention that. Now, that's it for the dining area. We have this opening taking us to the kitchen. Modern cabinetry, floating Oye, pues una cocina muy normalita, ¿no? A ver, está guay, ¿no? Pero para esta mansión me imaginaba algo demasiado loco. island right in the center. This is where we have the Gaggenau gas cooktops and the griddle. Above that, you have your commercial vent. And this is actually a three-tone kitchen, meaning we have the darker Joder, pero Michael Jordan ha vivido aquí, hermano. Si parece todo muy nuevo. tones on this side where you have the built-ins and the wine fridge. We have the aluminum finish on the island as well as the Está guapo la islita, ¿eh? La verdad, islita así elevada, ¿no? Y tiene esto por aquí libre. Está guay, ¿eh? base cabinets. Then on my right-hand side, we have the pony wall with dry pantry, and this section has glass fronts. Light and bright kitchen. I like this section where we have the sink, casement windows facing this side of the property, where we have beautiful trees, two dishwashers. First one is right here. Second one is on this Vale, side. todo ahí muy Upper compactado, muy cabinets, escondido, open está guay, shelving, la verdad. And this section is your dual elevation where we have the bar. Y hay una barrita. De puta madre, la verdad que la barrita da para el jardín. Bar, pendant lights above, and off of the entry of this kitchen, we have a small coffee bar with a built-in No, como diseño está bien pensada la casa, ¿eh? espresso maker. Now, before I leave this space, I want to mention this house went through a partial remodel between 2007 and 2008, and this kitchen was part of that partial remodel. Now, Guau, qué guapo esto, chavales. ¿Nunca habéis soñado con tener una casa que tenga esto? ¿Sabes? Que se vea la luz, en plan que entre de pleno la luz del sol, tío. moving on, Que tú mires para arriba y veas las nubes, cómo llueve y todo. next to Lo que the pasa es que eso tiene que ser una mierda de limpiar, ¿eh? kitchen, we have the informal dining area, round table that sits 8, has a built-in lazy Susan right in Esta the center. mesa. Guapa, ¿eh? Su puta madre, ¿eh? Michael Jordan, qué cabrón. Above us, we have the skylight opening, Yo como aquí se me caen las lágrimas, chavales. bringing more natural light to the space. Really unique lighting installation above us. We have two French doors opening up to the backyard. More of these picture windows, stone floors, and I have to say, this property is maintained at a level that I have never seen before. It's in immaculate Además está condition. guay que la casa sea poca pared, muchas ventanas, ¿sabes? So my Está guay. hats off to the Que entre la management here. claridad. Now, we have this opening
taking us to the grand family Está guapo, ¿eh? Es que los salones que tienen esto, ¿cómo se llama, chavales? Como la alfombra esta. Tiene un nombre. Para mí son la puta hostia. room, massive sectional couch facing the TV, Ay, moqueta. and below the TV we have a gas fireplace, Ahora, muy poca tele lo que veo, ¿eh? all stone clad, beautiful wood paneling on the wall, LED lighting, 20-foot ice Chimenea de gas. Es que, mira, yo tengo una chimenea de leña, tío. Y eso no lo voy a utilizar nunca, porque limpiarlo, ponerlo... qué pesadilla. Pero esto me la pondría todos los días en invierno. ceilings, sliding glass doors leading you to the backyard. It's just a great space for you to sit down, relax, and enjoy this incredible property. Now, on the other side of the family room, we have this opening taking us to the trophy room. La sala de trofeo, ¿eh? En verdad, qué guapo, ¿eh? Yo aquí no pondría nada. No tengo ningún trofeo en mi vida. Michael Jordan's home wouldn't be complete without a place to display his many accomplishments. His legacy of winning began at the University of North Carolina, where as a freshman he won the NCAA championship and was later named the National Collegiate Player of the Year. Drafted by the Chicago Bulls in 1980, hence laying the Vamos a dar un fence poquito más para as a adelante, que yo power. creo que aquí no importa una mierda, ¿no? Lo que ha ganado ese tío. Es un This puto crack, one lo sé, certainly pero bueno. carries a lot of weight. They used to have Quiere ver la casa. the old Bulls logo from the Chicago Stadium right here. It's just an amazing space that has so much power and weight A ver, esto ya es marcártela, ¿no? Esto ya es para que tú te levantes por la mañana, vengas aquí y digas, soy el puto amo del mundo. to it. La verdad. Currently left open. Porque aquí tú no vienes a pasar tiempo, tú aquí vienes para decir, soy el puto amo del mundo. Could be another great dining area or a seating area, and it's located Pondría todas mis cosas friki, por eso tú nunca serás millonario. En plan, tú pones aquí cosas, pones aquí Funko Pop y voy yo y te pego, la verdad, hermano. Voy yo y te pego. right off your family room. With that, we're done with the kitchen and the family room. Now, let's go check out the backyard. El patio trasero. ¿Esto qué es, tío? ¿Cómo? Where do I begin with this Esto será broma, ¿no? backyard? I'm currently on an island that is located right in the center of this circular infinity edge pool that was designed to look like Escuchar el sonidito del agua ahí puesto en la a isla. basketball. It starts from 0, goes all the way to 5 feet deep. We have built-in seating, dark plaster. Ah, que tú te puedes meter aquí a sentarte. You have the infinity edge on this side, beautiful views of your backyard. Pero esto no es muy profundo, ¿no? And here we have a stainless steel teak bridge that takes you back to the patio. Now on this side we have an outdoor dining Es una fumada de idea, pero queda espectacular, ¿eh? area. Then your patio extends out, additional outdoor seating, fireplace. Your outdoor kitchen is on this side, all stainless steel. No os preguntáis de por qué Michael Jordan se fue de esta casa, tío, y la está vendiendo. En plan, ¿por qué? ¿Sabes? En plan, ¿tiene algo mejor? Porque yo aquí me quedaría toda mi puñetera vida. And above this seating area, we have a motorized awning that provides motorizado. extra shade. Now, Está guapo, these ¿eh? French doors Raro y open extraño, up no he from visto the en mi puta dining vida. area that we saw earlier. Then we have the sliding glass doors here, opening up from the family room straight to your incredible ¿Estos que son tumbonas, tío? backyard. And personally, what I like about the backyard is the fact that it's elevated from the grounds, which gives you a better view of your property. Speaking of the views, around the corner we have an awesome pond, Qué guapo, tío. Hasta un estanque, chavales. which we're going to cover later in the tour. ¿Sabes? En plan, ¿tú para qué quieres salir de tu casa teniendo esto, tío? Te tiras ahí una toalla y te quedas tumbado. Just a great outdoor space, multiple seating areas, and this estate cost Mr. Jordan around $50 50 millones le costó y la está vendiendo por 14. No lo entiendo yo esto. million to build, which means whoever is buying this house is getting a deep discount. Joder, ¿de 50 a 14 millones? ¿Qué cojones? Lastly, as part of your backyard, we have sliding glass doors here leading you to the pool pavilion. A ver, al pabellón de la piscina. ¿Qué os parece este sitio? Relajante, ¿no? La verdad. La parte de arriba relajante. Pero yo me pregunto, ¿para qué ibas a utilizar esto? This is another En plan, está guay, ¿no? Es obvio. ¿Pero para qué? great entertainment space, super spacious. We have the seating area here. Hombre, esta tele me convence más que el salón, ¿eh? 110-inch TV. 110 Comes pulgadas. with a 2
full bathrooms. We have the first one dices, right tío? here, second one on the other side, super modern. Bueno, baño sencillito, ¿no? And right in the center, we have this skylight roof assembly, Esto está guay. bringing a ton of natural light. We currently have the shade closed right now, and on the other side of this room, we have sliding glass doors opening up ¿Qué es esto? the small patio where we have a water feature. This water feature adds up to the train Mira, yo no desayuno, hermano. Yo no desayuno, me despierto ya para la hora de comer. Pero yo vivo aquí, solo me pondría una alarma para sentarme al lado de esto, comerme un bollicao y un bocadillo de jamón ibérico con un poquito de aceite y un cafelito toda la mañana, tranquility of this escuchando el sonido del agua. room. And I really like that you can access your motor court from here. That way, your friends can come over, go straight to your backyard or to your pool pavilion without having to go through the house. Es decir, la piscina, Now, another cuando dice la piscina, es la isla esa, ¿no? Que está afuera, ¿no? detail I want to mention. We have 2 3-car garages on this side. Está guapo, ¿eh? Additional 8-car garage that Está is guapo el attached to garaje, the ¿eh? guest house. So in total, this house features Un garaje para 14 coches. 14-car garage. Now, coming back here, like I mentioned, seating area on Perfecto. this side, massive bar on my right, natural stone countertops, bar seating, TV, wine fridge, everything you need. And you may be wondering what's behind these curtains that ¿Qué hay we detrás de have esas cortinas? in each corner of this room. Those are actually built-in cupboards. And they Armarios have empotrados. curtains in front of them to make the room feel a little bit more minimalist and A clean. ver. With that, we're done with the pool pavilion Ah, and bueno, the no nos enseña, pero que ahí son armarios empotrados, pero le pones esas cortinas para que se sienta backyard. guapa. Está Incredible bien, la verdad, bien space, escondido. super private, and matches the house extremely well. Now, let's go check out the guest house. La casa de invitados. Pero coño, ha faltado mucho, ¿no? Ah, a lo mejor está haciendo primero la primera planta, ¿puede ser? Sí. Primero las primeras plantas. This is a 3-bedroom Ahora la guest casa de invitados, ¿eh? wing located on the right-hand side of the property. Has its own entrance. We have all these doors opening up to the backyard that we just toured. And off of the entry, we have the spacious seating area here. A ver. Puedo vivir perfectamente en la casa de invitados, ¿eh? TV on the other side, leather te voy a couch, engañar, ¿eh? lounging chair, and next to the seating area, we have Puedo vivir aquí tranquilamente, ¿eh? a small dining space with a chandelier above. Now, Cuando tú escuchas casa de invitados piensas que es una mierda, pero esto de mierda tiene poco, ¿eh? the curved lines of this property also continue in this guest house. I really like these exposed Bang & Olufsen speakers here. And following this hallway, on Esos son altavoces, tío, qué guapo, ¿no? my left-hand side, we have the kitchen. This kitchen was remodeled in 2007. A ver, la cocina. Cocina normal, pero guay, ¿no? We have modern cabinetry throughout, sink on this side. La pared un poco rara, parece que la ha puesto mi tía la Choni. Dishwasher bueno, está guay. here, dual elevation countertops, bar seating, and on the back we have the rest of the base cabinets, 2 fridges, stainless steel mosaic backsplash, Gaggenau gas cooktop, built-in oven on the bottom, and ¿Michael Jordan sabe que existe la vitrocerámica? I really like these rolling drawer fronts. These are called tambour doors, and I want to point that out. Now, moving on. Right across from the kitchen, we have this door Es que opening up tanto en la cocina de la casa normal y en esta, to the 8-car garage. Son de gas, tío. And following this hallway, behind this door, we have a long ¿qué es este pasillo, hermano? hallway that leads us to a very special room, which we will see later in the ¿Pero tour. qué es esto? Now, coming back here, we have the 3 guest suites on this side. I'm going to start with this one. La casa de invitados tiene 3 habitaciones, ¿eh? King size bed, good size room. We have the TV on this side, plush carpet on the floors. Room gets ton of natural light, and we have this opening taking us to the full Michael, hermano, te pago la renta, brother. Déjame vivir en esta puta casa. bathroom, floating vanity, natural stone countertops, walk-in shower, chrome fixture, good size Tío, es que me dan ganas de rozar mis nalgas desnudas en la pared y todo, tío. bathroom. Now, let's go back to the hallway so we can continue our tour. Right next door, we have the second La guest segunda suite. suite. This one also comes with a king-size bed, TV on the other side. Again, getting ton of natural light, built-in desk setup here. Está guay los tonos de la pared, ¿no? El techo así iluminado. And we have this opening taking us to the full bathroom, floating modern Este baño a lo mejor es el que menos me gusta. vanity, quartzite countertops, tall backsplash,
And we have the walk-in shower here, ¿No? chrome fixtures. Poco and feo, we ¿no? use the same quartzite around the bathroom sill as well. Now, going back to the hallway, we have one more guest suite to see. Vale, It's actually at the end of this hallway. Otra suite más. Another good-sized room comes with a full. a ver, no entiendo muy bien esta habitación, vamos a analizarla. It's actually at the end of this hallway. Michael Jordan. Another Amigo, ¿para qué coño pone una tele ahí y la cama en ese sitio? No entiendo muy bien. ¿Cómo coño ve la tele? good-sized room comes with a ¿Qué me tengo que poner de pie? full bathroom, and we have this door here opening up to the laundry room, washer, dryer, cabinetry, sink. You have Pero esto literalmente es tu habitación, ¿vale? everything you need. Now, lastly, we have one more hallway left, and it is this one. You have some storage space on the left-hand side, few closets, door at the end opens up to the backyard, and lastly, we have a half bathroom here. Un medio baño aquí. Bueno, esto es caga y te vas, Beautiful ¿no? finishes, Está guay. floating vanity. This is a really nice guest house that complements this property. Now, next, I want to take you guys Vale, to the ahora room that a la is habitación que tenía ese pasillo very, gigante. very unique to this property, and without a doubt, one of my favorite rooms Vale, es una in this habitación. house. A ver. Ah, no. Vale, que en ese sitio no lo va a enseñar. No sé por qué. Será algo que enseñará más adelante. Ahora vamos a la cancha de baloncesto. Es que mirar esos asientos, hermano. Esos asientos puede costar cada uno 3-4 mil euros, tío. Eso puede costar 3-4 mil euros. Seconds. 17 seconds from game 7 or from championship Qué guapo, number ¿eh? 6. Jordan open. Chicago with the lead. Qué guapo, chaval. Dios, qué guapo. We have this long hallway leading us to the basketball pavilion. ¿Creéis que esto lo ha utilizado Jordan? Yo creo que no. Leather chairs, great space, TV on this side, wet bar here, and on my right hand side we have the door opening up to the outdoors and the motor court where you have parking spaces. Qué Coming guapo. here we have additional A ver, estos asientos es más para hablar con tus colegas y picarte, ¿no? Bueno, ahora vamos a un partidito, venga, va. Hermanito, ¿qué quieres tú? Toma ahí algo. Y ponen ahí las copitas. Pim, pam, pum. Venga, vamos para adentro. doors opening up to the side Y of te the da para la property where we have a tennis court, pond, fenced-in yard, and throughout the property we have a tennis court, Qué guapo, ¿eh? Ahora ya te digo yo. Vosotros jugáis con esa mano pocha que tenéis y todas las pelotas van aquí, al estanque. pond, fenced-in yard, and throughout the property they have security cameras, security quarters with a full-time staff watching over this incredible estate. Now, we have the steps here taking us Qué guapo, tío. Joder, macho, quiero ser millonario. to the basketball court. Y comprarme una At the casa end y of this morirme. hallway, we have a door opening up to a locker room with a full bathroom Tío, pero ¿qué hace un vestuario, tío? En casa de este tío. and a walk-in shower. And here we are at the basketball court Wow. itself. This Impresionante, cabrón. Lo grande que es esto. ¿Qué hace un teléfono? Por si te da un apretón y no tienes papel. has to be one of the most significant private basketball courts in the United States, if not around the world, and it feels amazing to Lo que costó hacer esta cancha posiblemente es lo que cueste tu casa. be here. This is insane. I think this is probably the highlight of the creation of this channel, getting to walk around Michael Jordan's private basketball court in his insane home. Absolutely. Pero I lo mean, que no entiendo, le cuesta 50 millones y la vende por 14. Si ya solo por ser de Michael Jordan y tener esta locura debería costar más, tío. if these walls can talk, they used to have practice sessions here. His teammates used to come here in the morning. Their chef was cooking them breakfast. They were sitting in the pavilion that we Mira, asiento para que te vean jugar, hermano. just toured, and they were practicing here, enjoying this facility. And again, it feels unbelievable to be here. I'm so excited. Yeah, it's really, really awesome. We have the Jumpman logo right in the center. Around the Jumpman logo, you can see Mr. Ah, estos son los hijos de Jordan, Marcus, Jeffrey y Jasmine. Jordan's kids' names. And throughout the space, we have glue lamps, high Hermano, yo soy hijo de Michael Jordan y estaría enfadado con mi padre diciendo, ¿para qué coño te mudaste? ¿Para qué coño te fuiste de esta casa? ceilings, industrial light fixtures, steel structural rods, exposed beams.
This is just a beautiful space. And again, we are honored to be here. With that, we're done on the main floor. Now, let's go check out the lower level. Nivel inferior. ¿Qué es esto? Off of the landing, we have this spacious entertainment area. ¿Pero aquí Michael Jordan ha vivido? Me da la sensación que no, tío. Se ve tan nuevo todo. Se ve en plan el billar, esto, ¿cómo se dice? Bueno, el tejido, ¿no? Del billar. Todo, hermano, está nuevo. Movie theater, billiards table, seating areas, and this part of the home is the most original. Keep in mind, this house was built in 1995. Fue construida en 1995, hermano. ¿Qué dices? Went through a Si esto parece que la han construido ayer, tan moderna, tío. partial remodel between 2007 and 2008, and this part is pretty much left all original. Now, before we tour this space, I actually want to show everyone what's around the corner. A ver. This gym, without Si estás apuntado en el gimnasio, pagarás entre 30 a 35 euros, ¿no? Pues estoy seguro de que este gimnasio, vamos, al lado del tuyo no tiene ni punto de comparación. without a doubt is one of the best gyms we have ever seen in any residential home. cojones, tío? I mean, look at the space ¿Qué es here. esto? You have every single piece of equipment you could possibly need. And ¿Qué es I can only imagine the celebrities, the athletes that have worked out in this gym. It's just a great space, complements the Esto se ha utilizado de verdad. lower level. And I know I mentioned that lower level is the most original part of this home, but this gym was actually part of the 2007-2008 remodel, and it's just an ¿Cuánto crees que ha costado hacer este gimnasio? Yo creo que con las máquinas y todo, que se ven máquinas de puta madre, tele, el diseño de los espejos, el techo, el suelo, yo creo que esto podría llegar a costar 100.000 pavos. Creo, ¿eh? Yo diría 100.000 euros. awesome space. Now, let's go back to the landing on the lower level so we can continue our tour. Es decir, lo que cuesta un puto piso en España, que un piso, yo qué sé, puede costar, yo qué sé, 80, 90, 100, ¿no? Pues eso, hermano. On this side, we have a bar seating here. Down below, built-in Yeah. seating, and it's all facing the movie theater. I love the trim work around the screen Qué guapo las luces, el techo, with LED lighting. los And above me, asientos. you have Qué, the qué famous cosa más guapa, cabrón. Jumpman logo. Such an iconic brand. And keep in mind, Mr. Buah, qué locura esto, ¿eh? No tiene sentido, ¿eh? Jordan built this house in ¿Qué 1995, hemos hecho mal en la vida, chavales? and he's Papá, me tuviste que obligar cuando me borré del fútbol, tío. such a recognized figure. Me tenías that que haber obligado. He can't just go in public or go to a movie theater. He has to have these amenities. Yo, mi hijo, te lo juro por mi madre que le voy a obligar a hacer todos los deportes del mundo. Niño, tú ni vas a estudiar. La ESO y primaria, ¿para qué? Tú, baloncesto, fútbol, baloncesto, fútbol, baloncesto, fútbol, baloncesto, fútbol, así. Within his home, and Y haré tanto hijo como sea necesario, solo para que uno triunfe. this is his entertainment Y level. vivir yo ya Makes sense. tocándome He's lo que probably viene siendo easily the el most huevo. famous athlete, or probably one of the most famous people of all time. Absolutely, Yeah. and that's it ¿Esto qué es? ¿Para coger los tacos del billar? for this side of the entertainment room. Now we have a hallway here, wet bar on my right-hand side, another bathroom here, and at the end of this hallway we have these custom. El primer váter que veo negro en mi vida. Another bathroom here. ¿Eso qué es? Mira. Un váter negro. ¿Habéis visto eso alguna vez? Yo no. And at the end of this hallway, we have these Bueno, así mejor, ¿no? Caga y si deja rastro no se ve. custom double doors opening up to the Ah. wine scene here. Vale, Wet no, creía bar que le on había my adelantado. right-hand side, another bathroom here, and at the end of this hallway, we have ¿Esto these qué es? Mira, ¿esto qué sentido tiene? custom double doors Ah, que lleva opening dos up to the puertas. wine cellar. ¿Esto And qué without a es, por doubt, this is favor? one of the most unique wine cellars we Una have ever bodega de seen vino. on our channel. I mean, where do I begin with the details? You have stone floors. Mira que a mí la bodega no me gusta, pero esto me parece magistral, ¿eh?
aquí entra tu padre y llora. Y te dice, hijo, lo has conseguido todo en esta vida. Aunque seas pobre y nada más tengas esto, te va a decir tu padre, me siento orgulloso. Custom woodwork. Ponme un vinito, We have un Rioja walnut, del 94. maple, and if you look at the millwork itself, there are so many different unique angles, round Es que está muy detallado, ¿eh? and circular finishes, book match cladding. Tiene buen acabado esta mierda, ¿eh? Esta vaina, ¿eh? Cómprate la casa y vive con nosotros, hermano. Esto me da envidia porque es como, joder, quiero morirme ya, nacer de nuevo y conseguir esto, tío. Pretty special. And off of the entry, we have this chandelier. This door opens up to the left-hand side of the wine cellar. You can store up to 500 500 bottles botellas. here. This center section is the coolest part of No me this gusta el vino, pero tendría esto. wine cellar. You can see it through. Again, Es que resembles está guapo esto, ¿eh? Es una fumada, pero que tú dices, es que está guapa. a ball. So unique. A lot of circles. Ah, parece una bola, ¿no? Como una bola de básquet, ¿no? Ahí la gracia, ¿no? Circular así y todo eso. Hostia, pues tendría significado que la casa de Michael Jordan no hubiera tantas esquinas y todos fueran casi circulares, como la pelota que él tocó para ganar todo lo que tiene en la vida. Qué poesía. A lot of round things. Qué I guess they're sentimiento all te acabo kind de of poner ahí, referencing, basketball. Te, Yeah. te acabo de dar una explicación de la casa que ha quedado súper bonita, ¿eh? Yeah, and that's why I want to point those details out. Now, before we leave the wine cellar, I want to mention this space is also temperature control. Por ejemplo, la casa de Axoza tendría mucha esquina. ¿Por qué? Porque es una guarrilla de esquina. And this is the second entry point or the exit point for the define. space. Now, coming here, we have this opening taking us to a seating Pero vamos a ver, yo ya me he perdido en la casa. ¿Dónde estoy ahora mismo, de verdad? area. More of these Qué guapo el techo. curved lines. ¿Sabéis una cosa que me gusta mucho de las casas? Las luces indirectas, ¿sabes? En plan, estos focos, bueno, te lo acepto, ¿no? Pero que no me gustan las lámparas. Me gusta como los dobles techos falsos que le ponen luces LEDs, por así decirlo. ¿Sabes? Una tira de LEDs, pero no la de tu cuarto que es mora azul, sino con tono cálido, ¿vale? En plan, lo ponen encima del falso techo y entonces te da iluminación y está muy guay, ¿sabes? No es directa. A mí es que la luz directa me duele mucho la cabeza, los ojos. No sé si soy el único que le pasa. Y por ejemplo, cuando estábamos en Ibiza, el salón de esa casa tenía luz indirecta con doble techo y yo lo miraba y decía, que está guapo, tío. Prefiero esto antes que las lámparas. Built-in seating, ceiling treatment above, cove lighting, another set of these double doors opening up to the Qué sky guapa la lounge. puerta, ¿no? Another ¿Para qué tengo yo una alarma? Ah, vale, para el vídeo de ayer. Esto está muy guapo, ¿no? Esta puerta. set of these double doors opening up to the cigar lounge. This is without a doubt one of the coolest ¿Cómo? spaces opening up to the cigar Al salón de fumadores. Pero yo, mira, me fuma aquí alguien en este sitio y le empieza a meter de torta en la cabeza lounge. hasta que lo mate. This is without a doubt one of the coolest spaces in the house. I really like the handrail design here that is incorporated into these stone steps. Then we have the seating area on this side. Custom millwork. Finishes are gorgeous. TV is recessed into the wall. And above us you can see the ceiling treatment with all these details. Right here we have this Estaría guay que estos paneles se alumbraran, pero no tan fuerte, ¿sabes? glass pivot door. O parece cielo, ¿sabes? Como si fuera un cristal. Opening up to the walk-in humidor. I mean, this is such a unique space. Mr. Jordan loves smoking cigars. And Al señor Jordan le encanta fumar puro. this is where he used to display them. Now, coming back here, we have two poker tables, complemented with a wet bar. Again, Qué guapo, pero esto qué pinga, tío. Esto tiene algún significado porque ya hemos visto, por ejemplo, la puerta tenía como este símbolo, que es como una pelota. cabinetry look. Here we have two poker tables, Qué guapo estas mesitas, ¿eh? Qué envidia. complemented with a wet bar. Again, cabinetry looks gorgeous. We have a backlit onyx here, more custom millwork. This is just an incredible space for you to come down, hang out with your friends, and just have a good time. With that said, we're done on the lower level. Now I want to take everybody to the second floor. Vamos al segundo piso. Por fin subimos, chavales. Todo esto es primer piso. Mira, yo aquí iría descalzo solo para que la moqueta me hiciera cosquillas en mi planta de pie, tío. Here we are on the top floor landing. On my left-hand side, we have the formal living room. Again, walls of glass,
facing the views of the outside, mood lighting above, and on my right-hand side, we have this hallway taking us to Mr. Jordan's primary bedroom. Nos lleva al dormitorio principal del señor Jordan. Yo creo que va a ser un dormitorio normal y corriente. Fíjate lo que te digo, un tío humilde. But unfortunately, Su due to habitación muy privacy and humilde. security reasons, his team does not Mira, esto es lo que os digo de la luz indirecta, ¿lo veis? Esto pues, hay mucha claridad y parece que no ilumina, pero esto ilumina bastante. Pues esto es como un doble techo y le meten ahí los LEDs. allow Espectacular. anybody to shoot his bedroom, and that's why we won't be touring that space today. ¿Cómo? But allow anybody to shoot his bedroom, ¡No! No se puede filmar el dormitorio. and that's why we won't be touring that space today. But on the second floor, Pero qué we más have da an si ya no vive amazing ahí, lounge, tío. which we will cover at the end of this floor. Now, moving on, this hallway takes us to 3 spacious guest suites. Poco We're humilde, gonna Jordan, start with this one on my right-hand side, queen-size bed. I ¿Qué es esto? Es feo, ¿eh? La verdad, es feo. Muy feo. ¿Pero esto qué es, tío? También, este colchón, en plan, esta almohada, ¿qué es? ¿Y esto? ¿Qué es para sentarte y ver la tele o algo, no? ¿Y comer? really like the art installation that they have on the Muy wall. feo. All these windows facing the front of the property. Again, super spacious. TV on my left. We have a walk-in closet on the right. Un and vestidor a la here derecha. Bueno, un we vestidor sencillo, ¿no? have the full bathroom. Lighter tones with the vanity. Stacked stone on the back. Then we have the walk-in shower here. Glazed El baño está guay. Lo que pasa es que no me gusta esta pared. tiles, built-in bench, chrome Oh, mira, a mí tú me pones esto en el baño y habría sequía en el mundo. De verdad, habría sequía en el mundo. Me quedaría sentado así, que me diera el agua en el pecho y me quedaría así relajado durante un rato. Habría sequía, ¿eh? fixtures. Just a great bathroom that complements this room. Espero Now, seguir siendo humilde y que no pueda comprarme un baño así. right on the other side, we have the second guest suite. This one comes with a king-size bed, really unique headboard design. We have the casement window on the back facing the side of the property. Comes with a full bathroom, again, floating vanity, Hostia, pero este baño parece de preescolar, ¿no? walk-in shower, and a good size Mira walk-in que a lo mejor es de su hija o hijo. closet. Now, going back to the hallway, we come to this point here. On my left-hand side, we have the last Vale. guest suite. Está guapo, ¿eh? Está guapo. ¿Esto cómo se le decía, gente? Lo de atrás, de la cama. Another spacious room, king-size bed, modern light fixtures above. La cabecera. We have the Me ha molado, ¿eh? Las lucecitas del techo, está guapa. built-ins here, drawers, open A lo mejor esto ya... Claro, que como está vacío te digo sobra, pero claro, a lo mejor con cositas está más guay. shelving, desk setup. Pero me parece ya muy salón. TV is also mounted on this side, and this room comes with a full bathroom with a floating vanity, granite countertops, skylight above, and a walk-in Está guapo, ¿eh? shower. Now that wraps our tour for all 3 guest suites. Vale, estos son 3 habitaciones de invitados. Coming back to the hallway, at the end we have the secondary staircase coming up to this level. Opening on my left, looks down on family Me room. encanta que estas casas que se pueden mirar desde arriba, ¿sabes? Pero me sentiría muy observado. And here we are at the landing here. Now, these doors are really, really cool. ¡Ah, que esto es una puerta! These doors came from the Playboy Mansion that was located in Chicago. ¿Cómo, Really, cómo? really cool. These doors Estas puertas provienen de la mansión Playboy. came from the Playboy Mansion that was located in Chicago. Mr. Jordan acquired them, got repurposed here, and without ¿Qué fumada? ¿Esto a dónde va? a doubt one of the craziest doors I've ever seen in my life. What do you mean the Playboy Mansion in Chicago? The original one that was located in Chicago, later on they closed and they opened up in LA. And these are the doors that came from that mansion. And look at the fabrication here, Está guapa la puerta, ¿eh? the figureheads. Me mola. is insane. Tiene su rollo, yeah, ¿eh? this is wild. I had no idea the Playboy Mansion was originally in Chicago, but Tiene these su doors are rollito. really cool. And now you know. Yeah. And these double doors lead us to the lounge. Otro billar más. Bueno, ¿para qué uno? Si puedo tener 2. Ahora también te digo, muy feo el tapizado, ¿eh? I really like the darker tones here with the hardwood floors, unique wallpaper on the wall. Right in the center, we have this Brunswick billiards table that really complements the space. Picture window facing the motor court. It's just a nice, intimate, cozy setting.
Now this section has a full bathroom, which starts here. Aquí yo hubiera puesto otra cosa, ¿no? Si tiene el salón de juego ahí todo guapo, tío. Fabricated vanity, walk-in shower, and coming back on this side, we have another bar seating, and then Estos this asientos nunca se van a utilizar en la vida. Jordan ahí nunca puso su culo. opening takes us to the rest of the lounge. This is where we have the main seating area, L-shaped couch, drop-down screen, projector on this side, mood lighting, Ah, ¿cómo? couch, ¿Qué es un drop-down proyector? screen, projector on this side. Pantalla desplegable. ¿Y dónde está la pantalla? ¿Dónde se esconde? No la veo. A ver, esto es proyector, ¿no? Mood lighting, high ceilings. We have some Ah, aquí está, ¿no? La pantalla, ¿no? Esta negra es, ¿no? open shelving here, fireplace around the corner, clad with marble. Again, more of these darker, intimate tones. Lol, qué guapo está puesto el proyector ahí escondido, ¿no? Me parece inhumano, tío, esto. Ahora te digo, se te escacharra y vamos. ¿Para qué quieres más? Te deja de funcionar el proyector y te quieres pegar un tiro. And Mikey, we have to show this side to everyone. You have another seating section here, glass blocks bringing natural light, Guau, ahí me echaría yo una siestecita operativa, ¿eh? TV recessed into the wall, and yeah, this is part of your lounge. Now, let's go check out the other side. This room keeps going. We have this opening taking us to the main bar, dual A ver, la barrita. Hostia, qué feo, ¿no, cabrón? En plan, esos asientos que parece como de jardín, ¿no? Poco feo, la verdad. elevation sink. You have your dishwasher, fridge, another TV, and this is where we have the second full bathroom. Has more of the red tones with the red mosaic tile and the vanity. No me gusta para nada lo que hay detrás de esa puerta guapa, ¿eh? Natural stone throughout. Another beautiful bathroom. Estaría guay que esa puerta hubiera llevado a un cine espectacular. And lastly, we have this pivot door taking us back to the landing of the top floor. With that said, we're all done on this level. Now, let's go check out the grounds. Vale, vamos a ver el terreno. Ya estamos ya casi a final del vídeo. ¿Por qué se termina? Michael Jordan, qué mierda de casa. Hubiera sido más grande y tengo más vídeos. 7.39 acres. También te digo, ¿quién coño vivirá aquí, hermano? También, ¿eh? You get a lot with this property, and part of that offering is this private pond, Qué which guapo. is just an incredible addition to the grounds. It's so peaceful and tranquil up here. I love the trees, sound of the wind, beautiful grass lawn, and they actually have fish in this pond, and they maintain and add fish. ¿Sabes una fumada que a mí me hubiera gustado tener si fuera millonario? Sería una piscina súper guapa, hermano, que yo hiciera así y saliera un proyector gigante o una tele gigante y ver yo ahí yo lo que quiera desde la piscina. Eso es una fumada de rico. ¿Sabes? Si yo fuera rico, haría esa fumada. Every year, and around us we have deer, rabbits, squirrels. You feel so disconnected. está guay que haya animales y todo, here. ¿eh? It's just a nice getaway from the city, and yes, this pond is part of your backyard. Now it gets better. Right on the other side of the property, where we have the rest of the grounds, putting green is located here. El campo de golf es una cosa que yo no utilizaría, pero que en verdad, yo creo que simplemente por vista, ¿sabes? De que tú estás aquí sentado y ves esto, está guay. Mr. Jordan's office is on the other side, and it's just a great space for you to take some putts or practice your short game. I also want to show everybody the rest of the grounds. It's so gorgeous. You have these beautiful mature trees that Qué lines guapo, this ¿eh? property, and this is a great outdoor space for you to utilize for concerts, events. Ahora, ¿cuánto te costará el jardinero para mantener esto? Echa cálculo. ¿Cuánto podría costar al mes? Fundraisers, you can do so much with this outdoor space. You O al año. ¿Cuánto costaría un jardinero al año? Porque entre tanto césped que tienes que recortar y que a lo mejor una vez por año recorte un poquito los árboles para que quede bonito, pues imagínate. can do so much with this property. And with that, we're done with our tour, but of course, we're also going to see this place at dusk. A ver el atardecer. Mira, escúchame. Yo soy Michael Jordan, se abren las puertas y pone 23 y lloro. Y diría, ¿qué es esta vida?
Esto es lo que te digo, luz indirecta, ¿lo ves? Hasta en el suelo. Es que está guay, ¿eh? Espectacular cómo se ve por la noche. Qué barbaridad. And that's it for our tour. Hope you'll enjoy this video. I want to Puede ser la mejor mansión que habéis visto en vuestra puñetera vida.